Bien, antes que nada agradecer a todos ustedes, la presencia de todos ustedes acá. Sabemos que llamamos con muy poco tiempo de anticipación, pero era muy importante poder comunicar los primeros pasos que estamos dando en torno a la emergencia agropecuaria. Como es sabido, desde hace bastante tiempo, sobre todo la zona sur del país, viene atravesando una situación de déficit hídrico que se ha ido agudizando. Ni bien ingresamos al ministerio, una de las primeras cosas que hicimos fue tomar contacto con esa realidad y con la información que teníamos de base aquí en el ministerio. Hemos estado trabajando internamente en la definición de los lugares más afectados por la seca y en ese sentido, en las próximas horas el ministro va a estar firmando la resolución de declaración de emergencia agropecuaria para algunas seccionales policiales de 5 departamentos del país. Va a estar incorporado todo Montevideo, todo Canelones, parte de La Valleja, San José y Maldonado. En total es un área total por seccional policial de 800.000 hectáreas. Esas 800.000 hectáreas, cuando las traducimos en superficie productiva, porque ahí hay muchos centros poblados y carreteras y demás, se traduce en cerca de 500.000 hectáreas, son 6.000 dicoses afectados. Y bueno, el foco de esta emergencia agropecuaria va a estar sobre todo los productores familiares, que es un grupo que se ha venido priorizando en el aterrizaje de políticas públicas, y también productores, vamos a ampliar un poco esa definición a productores, a pequeños productores que son realmente los que están pasando situaciones más complicadas. ¿Y qué implica la emergencia agropecuaria? ¿Asistencia crediticia, mejoras en forraje? Básicamente, ¿a qué se atiende? Bien, recordemos de que la declaración de emergencia agropecuaria activa una serie de mecanismos por parte del Ministerio para generar apoyos. ¿De dónde vienen esas ayudas? Vienen a partir de rentas generales de un fondo de emergencia agropecuaria, que hoy se ubica en torno a los 8 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que uno le ponga a ese dinero. Con ese dinero se van a instrumentar algunas medidas de apoyo directo al productor y algunas otras que estamos trabajando intensamente para poder traducirlas en algunas herramientas asociadas más que nada a aspectos crediticios. ¿Cuáles son esas medidas directas a los productores? Bien, anteriormente se venía trabajando fuertemente en la compra de ración y la asistencia con ración para productores ganaderos y lecheros. Acá estamos analizando ampliar un poquitito esas ayudas directas porque la realidad es muy compleja. Los que estamos en contacto con el sector agropecuario sabemos de que muchos sistemas no solo precisan ración, necesitan otro tipo de soluciones. Entonces estamos trabajando en articular de una manera un poco más amplia esas ayudas directas a los productores. ¿Desde cuándo serán esas ayudas? ¿Cuándo empieza a aplicarse? Bien, la resolución va a ser firmada en las próximas horas y ya todo el equipo del Ministerio está trabajando intensamente en desarrollar los mecanismos para la recepción de solicitudes de esas ayudas y la aprobación de las mismas. ¿Cuántos productores se van a ver beneficiados aproximadamente? Bueno, eso lo estamos trabajando. Para esta zona afectada tenemos 5.400 productores familiares, ese es el universo total de productores para estas seccionales policiales, y bueno, estamos evaluando a ver cómo podemos aterrizar las ayudas. Sobre todo nos parece que vamos a tener un alcance un poco más amplio a partir de algunos instrumentos financieros más allá de las ayudas directas. ¿No tiene que tener deuda, UFO, a esos productores que se adhieren a esta? Exactamente, estamos trabajando, por eso es muy importante y quiero resaltar el trabajo de todos los directores, los nuevos directores del Ministerio, que hemos trabajado en forma mancomunada y coordinada, que realmente ha sido un gran gusto. Uno de los temas es el endeudamiento que tienen los productores de anteriores fondos de emergencia agropecuaria. En ese sentido, te agradezco la pregunta porque exhortamos a los productores que mantienen deuda a poder acercarse a las oficinas del Ministerio y a las microfinanzas del BRO para poder empezar a regularizar un poco esas situaciones. ¿Medidas concretas para el sector lechero? Acá, como te decía, van a haber medidas asociadas a apoyos directos, que estamos instrumentándolo de una manera un poco más amplia que solo ración, y por el otro lado algunos instrumentos financieros para el sector lechero para que los productores definan cómo aterrizar esas ayudas. Usted hablaba de otras medidas. ¿Qué otras medidas, por ejemplo, además de la ración? Las medidas van a pasar porque los productores nosotros no creemos que nosotros seamos más inteligentes que los productores para definir cuáles son las medidas que hay que aplicar en cada uno de los sistemas. Por lo tanto, vamos a tratar de priorizar ciertas ayudas directas en dinero para que se puedan traducir de una manera
particular a las necesidades de cada uno de los sistemas. Bufa, desde el punto de vista agropecuario, ¿cuál es la situación, por ejemplo, del sector? ¿Hay ganados comprometidos? ¿Hay cultivos que de pronto pueden, digamos, enlentecerse? ¿Cómo es un poco la situación que ustedes están visualizando así? Y siempre cuando atravesamos una situación de seca, se generan muchos problemas que son los que vemos en el campo, pero sobre todo que esos problemas se trasladan en el tiempo, mucho tiempo después. Y claramente hemos estado recorriendo Canelones, que es un poco el epicentro de la zona complicada, y uno ve situaciones muy comprometidas de producción de forraje, situaciones muy comprometidas en muchísimos cultivos y situaciones comprometidas en ganado. ¿Habrá menos pariciones, por ejemplo, este año? ¿Ustedes visualizan eso? A ver, nosotros tenemos los centores, se realizan en primavera. En la primavera todavía veníamos con relativamente buen clima, por más que hubo algunas entradas de primavera más tardía en algunas zonas, pero claramente se va a resentir el tema de la productividad individual, la producción animal se va a resentir y los coletazos los vamos a vivir hacia adelante. Bufa, ¿esta subida del dólar de alguna manera tranquiliza al sector agroexportador? Bien, evidentemente el tipo de cambio es una variable que hace a la competitividad del sector agropecuario. Recordemos, no es la única variable que hace a la competitividad, hay otras asociadas. El ministro ha sido muy claro en el tema de poner la seguridad como una de las variables que más está afectando la competitividad, porque termina afectando la seguridad humana y eso termina afectando las posibilidades de hacer en muchas empresas. Tenemos el tema de la investigación, el aumento de la productividad. Claramente, esta evolución del tipo de cambio para el sector agroexportador significa un elemento positivo. Todo tenemos que analizarlo en términos de qué inflación se pueda traducir esto. Por lo tanto, eso es un monitoreo permanente que está haciendo el Banco Central. Bufa, falta de fibra para ingreso del invierno es uno de los temas en la agenda. Totalmente, y eso es uno de los temas de por qué queremos tener un apoyo un poquitito más amplio en términos de qué hacer con las ayudas directas. Si uno se va a Canelones, conseguir fardo realmente se hace muy complicado. Uno tiene que hacer muchos kilómetros para poder trasladar la fibra y ese es uno de los temas que más preocupa. Bufa, ¿está previsto que estas medidas se extiendan a otros departamentos de continuar esta contingencia? Bien, acá en el Ministerio estamos en permanente monitoreo de la situación climática a nivel de todo el país y eso es sujeto de evaluación permanente.